o neofascistas, y las múltiples prácticas de despojo de la naturaleza. Y por lo tanto, es un momento en que más que nunca es fundamental repensar a cómo producimos la ciencia, porque tal como se configura como un momento, digamos, de limitación, es también un espacio de posibilidades, ¿vale? Y en ese sentido, hoy aquí voy a hablar de la confluencia entre la situación del coronavirus, el SIMREF, que es el Seminario de Investigación Metodológica en el que participo desde el 2008, y este proyecto en específico, ¿vale? Para hacerlo he decidido primero presentar brevemente por separados cada uno de ellos, algunas pinceladas sobre cada uno de ellos, luego ponerlo en relación de 2 a 2 y luego finalmente hacer alguna reflexión de la interacción entre los tres. Obviamente porque es importante situar y entender en el contexto lo que se está comentando. En ese sentido, y respecto a lo que tiene que ver con el discurso de la pandemia, es muy importante darnos cuenta que si bien estamos delante de una situación completamente nueva, en realidad ya en 2016 se había alertado de este tipo de pandemia y nuestros gobiernos no han hecho casi nada para poder trabajar prevenir lo que ha sido, lo que ha ocurrido todo después y la incapacidad de responder, ¿vale? También hay todo este debate si este tipo de pandemia es una expresión de la crisis del sistema capitalista o si en cambio es particularmente útil a él, ya que todos los recortes, todas las situaciones de control que están ocurriendo a raíz de esta pandemia. Y finalmente, dos caras de la misma moneda, o sea, cómo delante de esta situación ha reaccionado la sociedad civil, ha reaccionado las personas y hay tanto experiencias de grande solidaridad, gran colaboración, respeto mutuo, como experiencia de gran egoísmo, control social, incluso por parte de las personas, como las personas, por ejemplo, que durante el confinamiento gritaban a las de fuera que estaban caminando en la calle y cosas de este tipo. Lo que sí yo creo que es importante es que además lo que está ocurriendo es como una polarización en los discursos y parece que o estás de acuerdo con todo lo que son las medidas que te están proponiendo por parte de los gobiernos y te ponen las mascaritas hasta para ir al baño de tu casa o te lavas 200 veces las manos aunque cuando estás en casa sola con el riesgo de dañarte el epidérmide. O te encuentras por el otro lado con los supremacistas blancos, por ejemplo, que apoyan a Trump y que comentan que el proponer un uso de la mascarilla en cualquier espacio es privación de la libertad y teoría conspiranoica, etcétera, etcétera. A través de esta polarización, lo que están haciendo es que nos impiden colaborar, participar y pensar de manera propia sobre lo que está ocurriendo y crear colectivamente nuevos saberes. Pasando a la pata de la epistemología, desde el SIMREF, obviamente sabéis que hay muchas diferentes teorías epistemológicas feministas y desde el SIMREF apostamos por la epistemología que no se basa tanto en sujetos, de quién es el sujeto de conocimiento, ni exactamente en los temas que se están estudiando, sino consideramos que es las maneras, los procesos de producción de conocimientos que tienen que ser repensados, porque están construidos en base a un ideal heteropatriarcal, blanco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es allí, en este repensar el proceso, que tenemos que ponernos en juego. Y es donde obviamente tenemos también pocas llaves todavía, pocas respuestas, ¿vale? Nos situamos así en la punto de vista, en la propuesta de Haraway del conocimiento situados y parciales, pero recordándonos que partir de una misma, como siempre ha declarado el feminismo, la importancia de la experiencia personal, no acabe revertiendo en quedar en una misma y me quedo mirando el ombligo
y ahí tan contenta estoy. Entonces, en ese sentido, en repensar los procesos de producción científica, está claro que quien produce conocimiento no garantiza un mejor conocimiento, pero siempre la exclusión implica sesgos y implica un peor conocimiento. La crítica a la objetividad, la neutralidad en las ciencias clásicas, el reconocimiento que todo acto de producción científica es también un acto político, la cuestión que si bien desde el feminismo se ha criticado el concepto de representación típico de las ciencias clásicas, hemos de reconocer que si estamos en una perspectiva interseccional, no podemos no representar, porque como mucho me puedo no representar a mí misma en este momento, pero no puedo no representar, y por esto reconocer cómo esta representación, que no suplantación de la voz de las otras, es también, tenemos una responsabilidad respecto a cómo estamos representando y interpretando. Un énfasis en los procesos más que en los resultados, y sobre todo esta cuestión también de que no es que cuando hablamos de metodología feminista, es que creemos que hay un método o una técnica que sean superiores a las otras. Incluso tenemos que romper con esta dicotomización entre cuantitativo y cualitativo, como si uno fuera liberador y el otro, en cambio, algo del que no podemos sacar nada, ¿vale? Y a todo esto, la dificultad de la puesta en práctica, porque hay muchas teorías epistemológicas feministas, pero muy pocas veces se habla de cómo la estamos poniendo en práctica, y por lo tanto no sabemos tampoco cuáles errores se cometen y cómo podemos aprender de ellos, ¿vale? Entonces, desde el CIMREF también apostamos mucho en esto que llamamos abrir la cocina en la investigación, ¿vale? Para pasar a una primera relación, en este caso entre el CIMREF y la pandemia, ¿vale? Obviamente uno de los temas que se oye más es como con esta pandemia se está ampliando el gap de género, la brecha de género se está ampliando. Aquí tenéis un ejemplo de un artículo que se ha realizado en estos días, que hace ver cómo en los últimos meses, en los meses de las pandemias, la producción científica de las mujeres como primeras autoras ha mermado considerablemente respecto a las de los años pasados. Obviamente esto tiene que ver con qué pasa con la cura y el cuidado en los espacios privados y qué pasa cuando hay una crisis, ¿vale? Pero también en el gap de género podemos ver, por ejemplo, como por ejemplo, en Italia, la Comisión de Experto Económica, es que no lo veo bien porque no se ve, está detrás de esto, pero por el Comité de Expertos en Materias Económicas y Social, lo formaron a partir de 15 hombres y 4 mujeres. Y solo después de las críticas, bueno, añadieron unas cuantas mujeres y el porcentaje es 9 a 15. Vuelvo a repetir, no es que el hecho de que haya mujeres sea una garantía de que las cosas están hechas de manera diferente, pero seguramente la cuestión de que ni se plantee que hayan remarca cómo estamos reproduciendo las relaciones de poder en nuestros procesos científicos, pero también de control social, ¿vale? Entonces, otro de los temas fundamentales es de cuál ciencia se está hablando en este momento. Hay un modelo exclusivamente biomédico. Por ejemplo, esto ha llevado a que se recomendara que las personas mayores no viesen a nadie con el riesgo de que se pudieran infectar, sin tener en cuenta que la necesidad del contacto físico, de los abrazos, de los cariños, es también fundamental, y en un proceso de salud integral es algo que deberíamos cuidar absolutamente. Y nuevamente, la cuestión de delegar nuestras decisiones a los expertos, incluso los políticos, como mínimo aquí las retóricas en el Estado español, ya me diréis si en Chile es del mismo tipo, es todo el tiempo, nosotros estamos haciendo lo que nos dicen los científicos, ¿vale? Y entonces los expertos y los científicos, que son
los médicos y el epidemiólogo, no un team de expertos multidisciplinario, o sea que son un grupo específico, son los que marcan todo lo que es el proyecto político de desconfinamiento y de confinamiento, ¿vale? Y aquí tenéis también las caras de los que son el español y el catalán, que casualidad son los dos hombres blancos. Uy, qué raro, ¿no? Entonces, vemos como este discurso, esta importancia al modelo biomédico y a confiar de los científicos hace que, de alguna manera, también nos estén tapando la boca como sociedad civil para poder reflexionar colectivamente sobre qué queremos. Por ejemplo, toda esta cuestión, bueno, vale, tornamos a mover la industria, no tornamos a moverla, ¿por qué? ¿Qué tipo de industria? ¿Delante de cuáles otras necesidades estamos moviendo los deseos, las necesidades económicas? Volviendo a la tercera pata de lo que voy a presentar hoy, aquí es nuestro proyecto. Los objetivos del proyecto de investigación del que os quiero hablar o que entra en este debate parte de una reconceptualización de lo que son las violencias de género y sexuales en la universidad desde una perspectiva feminista interseccional. Quiere visibilizar y medir el alcance que estas violencias tienen en las universidades y crear un cuestionario para dimensionar estas violencias, pero crearlo colectivamente con la propia comunidad universitaria. Y obviamente todo el proceso de difracción de conocimiento colectivo del que hoy, gracias a la invitación que nos habéis hecho en la Universidad de Bio Bio, estamos ya poniéndolo en práctica y ya estamos en ello. Como premisas, ¿vale? Podemos ver que las encuestas europeas mencionan como la mitad de las entrevistadas han sufrido abuso o acoso sexual durante la etapa universitaria. Sin embargo, hay muy pocos datos de cuántas son y qué ha pasado realmente. Es más, algunos de los cuestionarios que se están utilizando últimamente para medir estas violencias han detectado que se producen desfases curiosos, como por ejemplo, este es un caso que además lo han hecho las compañeras nuestras del País Vasco y que se han dado cuenta directamente de ello. Por ejemplo, como podéis ver, los hombres, los estudiantes varones declaran haber sido abusados sexualmente en la universidad o conocer personas abusadas sexualmente en la universidad mucho más que las compañeras mujeres, ¿vale? Entonces, quizás tenemos que preguntarnos, eso nos tiene también a hacer cuestionar cómo estamos pidiendo las cosas, qué estamos pidiendo. Probablemente hay toda una vertiente, nuestra hipótesis es que hay toda una serie de preguntas que hacemos, por ejemplo, sobre sentimientos de sexualización, si te has sentido sexualizado, has sentido este tipo de violencia, que muchas veces personas socializadas en lo femenino o que se identifican como mujeres o que son identificadas como mujeres, viven diariamente desde toda su vida y que por lo tanto, si no es un caso extremo, contestan que no. En cambio, hay jóvenes que no lo han vivido nunca y en un caso que lo viven, automáticamente lo detectan, por ejemplo, ¿vale? También hay toda una serie de psicotécnicos, ya sabéis, o psicométricos que han sido construidos en Estados Unidos hace probablemente 40 o 50 años y que se continúan a validar y siguen siendo como la medida, si tú haces un test nuevo, tiene que dar los mismos resultados que hace 50 años con los estudiantes estadounidenses, ¿vale? Entonces, ¿qué se está midiendo con estos cuestionarios? Y cómo se han implicado las definiciones de las comunidades universitarias es uno de los primeros elementos que estamos investigando en nuestro proceso, ¿vale? Para terminar con esta introducción sobre el proyecto, pues a remarcar que entendemos violencias sexuales y de género de una manera amplia, obviamente, de una manera que no depende tanto de los sujetos, sino del proceso que marca la violencia, ¿vale? O sea, todas aquellas violencias que están basadas en relaciones de poder asimétricas y sexualizadas, ¿vale?
y también que tenemos que tener en cuenta los vicios específicos que hay dentro de las academias para poder entender cómo estas violencias se mantienen, se reproducen y muchas veces no consiguen ser erradicadas. Entonces, si hablamos del connubio entre el proyecto y la pandemia, obviamente la cuestión de las violencias de género durante el confinamiento es un tema gordo. El hecho de encerrar a casa una persona con la persona que le está maltratando, obviamente aumenta la violencia. El hecho de que no se pueda tener tiempos de descanso, tiempos externos, que la gente sea preocupada, ansiosa, puede aumentar la violencia. Y cómo afecta esto en el específico en la violencia que se hace sobre las investigadoras no está, o las estudiantes o las personas que trabajan en la universidad no está estudiado, pero seguramente hay muchos efectos. Y aquí hay una cuestión que se hace muy visible y que engancha también con nuestro proyecto, que es la cuestión de entender las violencias como en un continuo que hemos llamado como blended, o sea, entre lo virtual y lo presencial. Demasiadas veces cuando se investiga sobre violencias de género se investiga la violencia presencial o la violencia virtual como si el medio en que se expresa esta violencia cambiara las raíces de la violencia en sí misma. Creemos que es muy importante entender cómo en nuestra sociedad muchas violencias de género se expresan de diferentes formas, tanto presenciales como virtuales. Obviamente cada medio tiene sus particularidades, no queremos negar estas particularidades, pero también tienen unas bases que a veces son comunes y muchas veces unas se refuerzan con las otras. Y no tendrían las mismas fuerzas si no se reforzaran una a la otra. Pensamos, por ejemplo, en el clásico caso, pues bueno, publican un vídeo tuyo. Si se quedara solo en lo virtual, tú cierras tus redes sociales y sigues haciendo tu vida, pero no se queda solo en lo virtual. Toda la gente que ha visto el vídeo, incluso en lo presencial, sigue discriminándote o juzgándote por ello, ¿vale? Solo para poner un pequeño ejemplo. Y entonces repensar estas violencias en la interacción entre las dos partes, creo que en este momento de confinamiento es particularmente importante. La conexión entre el proyecto y la epistemología feminista es una cosa básica, de hecho es una de las patas del proyecto, el hecho de hacer una investigación que repensa las metodologías. Queremos, como decía antes, romper las dinámicas de que solo lo cualitativo puede servir por prácticas feministas o críticas, ¿vale? Creemos además que hay que lidiar con el hecho de que estamos en una sociedad donde los números sirven para o son utilizados para definir políticas públicas y si no intervenimos sobre cómo se producen estos números, obviamente las políticas se basarán en representaciones que nos quedan muy lejos, ¿vale? Por esto, pensar y reflexionar sobre cómo podemos definir estas maneras de producir los números, cómo podemos hacer que toda la comunidad universitaria participe en esta definición de las violencias, en la producción de indicadores, siempre con mucha importancia en todo el proceso. Y además, y aquí entramos también en parte de lo que es la interconexión entre los tres elementos después, todo esto repensando también a las dinámicas de poder que se dan en el mismo grupo de investigación, con los diferentes roles que tenemos, que también es algo sobre el cual seguimos reflexionando. Obviamente partimos de la idea de que no podemos, no solo es utópico, sino incluso podría decir que podría llegar a ser malintencionado decir que no tenemos, en nuestro grupo no tenemos relaciones de poder. Las relaciones de poder están, se reproducen y hay que manejarlas, hay que ponerlas en juego y no fingir que somos completamente horizontales.
Entonces, aquí nos centramos en estas reflexiones sobre el segredo único confinado, teniendo en cuenta los dos elementos de los que hemos hablado anteriormente. Bebo un traguito de agua, disculpad. Vale. Algunas de las reflexiones en general que está produciendo eso en las prácticas investigadoras, que muchas veces nos encontramos a investigar ahí delante de estas fantásticas pantallas. Ya el trabajo investigador y el trabajo docente es un trabajo que ya hace muchos años que está precarizado. Hace muchos años que los tiempos de trabajo y los tiempos personales quedan muy difuminados, donde estas reducciones del espacio, la división entre el espacio público y el privado, no es algo que decidimos nosotras, sino que nos viene impuesto. En este momento nos viene impuesto aún más, porque tenemos que hacer las cosas de esta manera y las herramientas las tenemos que poner nosotras, ¿vale? Entonces, la cuestión, las dificultades de mantener los horarios y las cuestiones incluso físicas. Yo no sé vosotras, yo tengo la espalda, varios días que tengo la espalda rota, tengo que recordarme, obligarme a hacer estiramientos porque si no, no me funciona. Los ojos que te duelen, ¿vale? Por otra parte, obviamente hay algunos elementos, puede facilitar, luego veremos la parte negativa, pero puede facilitar la conciliación el hecho de tener esta flexibilidad. Bueno, mira, ahora me pongo una lavadora y trabajo mañana una hora más, no pasa nada, ¿vale? Estimula un trabajo también de autonomía y en este sentido, dentro de las relaciones de poder jerárquica que hay dentro de la universidad, puede incluso hacer que en algún caso, cuando hay algún jefe o jefa directa que te está oprimiendo, que puedas tener más opciones. Estimula el multitasking, que obviamente puede ser entendido de manera negativa, pero lo podemos también entender de manera positiva. A algunas nos encanta hacer 4 cosas a la vez, aunque a veces luego nos volvamos locas por ello, pero es lo que a veces pasa. Hay una oportunidad que nos está ofreciendo estas experiencias por una mejor gestión del conocimiento y una mejor gestión que sea mucho más compartida. Y curiosamente es más fácil encontrarse con los demás, obviamente no físicamente, pero como cuando trabajas, personas que tenemos docencias en diferentes lugares, en diferentes espacios, etcétera, al final a veces dices, ¿cuándo puedes? Y el único momento que podemos son 10 minutos entre las 3:45 y las 4:45. Es el único momento que las dos podemos quedar, ¿vale? En cambio ahora estando en casa, eso se está ampliando, haciendo la docencia online, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, tenemos que pensar cómo afecta también la cuestión de la interseccionalidad en el trabajo en casa. Obviamente la cuestión de la habitación propia sigue siendo algo que no está resuelto y más están las personas en situaciones de precariedad, más es difícil que tengan esta habitación propia. Y además compatibilizar con el cuidado. No solo han cerrado las escuelas, que hace que las personas tengan que cuidar más a niñas y niños en casa, sino también en general las personas que pertenecen a las familias muchas veces hay más posibilidades que tengan crisis de ansiedad, necesidades de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces tú te encuentras muchas veces nos encontramos haciendo dobles trabajos y esto no por todo el mundo es lo mismo, pero esta compatibilización con el cuidado es muy importante tenerla en cuenta. Hay una precarización de la vida mucho más fuerte y también, como decíamos antes, la cuestión de las violencias que aún no está del todo trabajada y que marca mucho y depende mucho también de los contextos y de la realidad de cada uno. Una de las maneras de intentar trabajarlo son los cuidados mutuos dentro de los equipos y el respeto a las posibilidades individuales. Cosa no siempre fácil, porque además, según, como decíamos, por una parte la cuestión de las relaciones
que hay dentro del equipo mismo, relaciones de poder y jerárquica. Por otra, la cuestión de las presiones que hay externas que te están diciendo que quieren, cuando quieren, que quieren, cuando lo quieren, etc. Y por otra, finalmente, también el hecho de que las personas se sientan con ganas de compartir lo que le está pasando en su espacio privado, porque para pedir tener que trabajar menos, por ejemplo, no tener que hacer algunas cosas, tienes también que compartir determinadas cosas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esta cuestión de espacios públicos y privados no se está rompiendo de una manera cuando a nosotras nos va bien y cómo nos va bien, sino a veces nos vemos forzadas a ella y crean dificultades en ese sentido. Otra cuestión son las famosas reuniones virtuales. Y aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Desde las dificultades técnicas, o sea, hola, ¿estás? ¿Puedes escribir para que no sabemos que no te hemos perdido? ¿Vale? Bueno, o alguien que dice, bueno, yo me voy un momento al baño, apago el vídeo. Y luego dices, hostia, esta persona se ha perdido en el baño o ha vuelto y se ha olvidado de decirlo, ¿vale? Entonces es como, hola, ¿qué estás? Y entonces todo este tiempo que perdemos, ¿vale? ¿Te has conectado? ¿Estás? ¿No estás? Esto de repente ocupa mucho espacio. Estamos aprendiendo a usar también las tecnologías, por ejemplo, ahora cerramos los micrófonos al principio. Anteriormente pasaba que había muchos ruidos cuando estabas haciendo las conversaciones, pero ahora lo que pasa es a veces al revés, que como todos estamos cerrando el micrófono, a veces luego quieres hablar y tienes el micrófono cerrado. Y entonces tienes que volver atrás, volver a empezar donde lo habías dejado, etcétera, etcétera. La dilución del espacio privado, que pasan por ahí. Yo estaba hablando, mi madre se ha confinado en mi casa durante estas pandemias y pues a veces estaba hablando con alguien, de repente le veía que hacía así, y decía, ¿pero qué hace? Es que estaba pasando por detrás mi madre y yo no me había ni dado cuenta, por ejemplo. Y también las dinámicas que a veces cuando estás en una habitación ya sabemos cómo hablar sin pisarnos, aquí a veces es como uno levanta la mano y entonces si hay una persona que tiene que levantar la mano y una persona que tiene que dar la voz y la palabra, estamos pasando de unas dinámicas de interrelación más horizontal a unas dinámicas que pasan a través del control de alguien, que no es que este control implique automáticamente un abuso de poder, ni mucho menos, pero impide la espontaneidad también del discurso, especialmente cuando estamos hablando de grupos relativamente pequeños, claro. En este caso, que se decía que igual iban a haber 300 personas, es muy difícil poder hablar todas juntas, pero en una reunión de 10, si te ves en la cara, es bastante fácil, ¿vale? O bastante más fácil, ¿vale? Y la incomodidad también del silencio. O sea, el silencio es algo que desde la pedagogía feminista hemos trabajado mucho en la importancia de los silencios, de respetar el silencio para que todo el mundo se sienta con una capacidad para poder intervenir respetando sus propios tiempos. Pero este silencio en lo virtual se hace bastante incómodo. Es como, ¿me habéis oído o no me habéis oído? ¿Ha pasado algo? ¿Hay alguien que está intentando hablar y no le hemos conseguido escuchar? ¿Hay alguien que igual no tenía el vídeo, está hablando y no nos hemos dado cuenta que no ha encendido el micrófono, pero está hablando? Todas estas cuestiones entran en juego, ¿vale? Entonces, aquí también hay toda la cuestión de la precarización técnica, los límites en la comunicación no verbal. Yo soy italiana, me muevo mucho con las manos y ya solamente estar sentada al hablar aquí delante de esto a mí me crea dificultades. Yo no suelo dar una conferencia sentada ni de broma. Para mí el moverme es parte de expresarme y conseguir transmitir las cosas en estas reuniones es más complicado. Pero además es que no solamente yo estoy así, sino también veo poco los demás. Os veo ahora a 3 personas, que os agradezco mucho acompañarme aquí, pero no veo vuestros cuerpos completamente, no os veo mover libremente, ¿vale?
En ese sentido también la expresión limitada de lo emocional. Hay mucho menos también lo de poder hacer, pues decirle algo a la persona que te está al lado. Porque si lo dices a todo el mundo, no lo dices a la persona que te está al lado, ¿vale? Entonces, este poder crear diferentes narrativas, una ocupación del espacio privado y, de nuevo, pues esta gestión de las relaciones de poder. Una de las cuestiones, entre las cuestiones positivas, como veis, no he tenido mucho tiempo de repasarlo muchas veces el PowerPoint, o sé que algunas cosas se repiten, intentaré no repetirlas oralmente, ¿vale? Una de las ventajas, obviamente, por ejemplo, es la interterritorialidad. El otro día una compañera, la COIP del proyecto, me pregunta, ¿te vas a Chile a dar una conferencia? No, la hago desde mi sala, no me voy a ninguna parte, ¿vale? Y es mucho más fácil esta cooperación internacional, este trabajo conjunto, este trabajo de red, y en ese sentido también, volviendo a lo que decía antes Donna Haraway, otro de los temas de nuestro tiempo, que es la cuestión climática y de polución, etcétera, etcétera, con estas opciones también estamos haciendo algo positivo para el planeta. Es muy posible conectarnos de una manera muy rápida y bastante eficaz. Se puede grabar y entonces se puede compartir, entonces el elemento de la difracción es muy importante, o incluso el hecho de que alguien no haya podido venir a la reunión por la razón que fuera, puede verla después, y un largo etcétera, que también son elementos a considerar positivos, ¿vale? Entonces, para hablar de otras de las trampas o cómo intentamos hacerlo en las prácticas investigadoras, la cuestión, uno de los temas es justamente ahora, por ejemplo, estamos haciendo esta conferencia, yo estoy hablando de otras caras, pero aprendo muy poco de vosotras en este momento. No porque no tengáis cosas a decir, que estoy segura que tenéis muchas, pero porque es complicado, incluso cuando hay mucha gente, es mucho más fácil la interacción colectiva en lo presencial, el pararse, el ver la cara de una persona y matizar, el que alguien haga una intervención en el medio de la conferencia y podamos cambiar el rumbo de lo que se está diciendo, ¿vale? Y en las investigaciones también pasa lo mismo. Hay que sistematizar todo mucho más, hay que estar escribiendo todas las actas, escribirlas, todo por escrito, todo por puntitos, todo así para poder seguir trabajando colectivamente, pero esto hace que también quita parte de aquella espontaneidad que hay normalmente. Y después las cuestiones de respetar la peculiaridad de vida de cada una y de opinión sin verse la cara. Pero es muy diferente tener que parar a alguien que está hablando y decirle, no estoy de acuerdo contigo, o poder hacer un mínimo de expresión que en lo presencial es muy fácil de detectar, más fácil de detectar si lo intentas, y lo puedes poner al debate, y en cambio en lo virtual no saben bien bien, y además no sabes bien bien porque si los demás tienen el micrófono parado, igual han hecho la cara porque ha pasado alguien detrás y tú no te has dado ni cuenta, o porque ha habido un ruido detrás. Hay toda una serie de factores externos que no estamos controlando, ¿vale? Otra de las, una de las técnicas que hemos puesto en práctica para no sentirnos tan aisladas y tan agobiadas es el hecho de hacer varias reuniones más breves. Estamos más acostumbradas, además, que como para encontrarnos en presencial muchas veces te tenías que poner de acuerdo cuándo puedes tú, cuándo puedes el otro, era más difícil, ¿vale? Entonces intentabas aprovechar al máximo, bueno, igual estamos 4 horas y debatimos de todo lo que sea, y aquí igual podemos permitirnos reuniones de media hora, 3/4, o, oye, ¿estás un momento? Vale, hablamos por Skype 10 minutos. Pueden ser reuniones de poca gente, de más, etcétera, etcétera, pero muchas veces son más breves y normalmente también efectivamente un poco más efectivas, ¿vale? Sin embargo,
la efectividad también hace perder aquel elemento de creatividad que podía haber anteriormente, ¿vale? Pero sí ayuda a salir de esa sensación de estar ahí sola con tus pensamientos y tus ideas y tus pantallas todo el tiempo. Aquí os he presentado un gráfico para haceros ver un poco las complejidades en las que estamos afrontando todo esto en el proyecto, ¿vale? Las personas que están dentro de los cuadraditos negros son las que viven en Cataluña. Las personas que están por arriba y por abajo viven en el norte del Estado español o en el centro del Estado español. Cada cuadradito corresponde a una universidad diferente. Luego tenemos las personas que viven en Europa y las que viven en Latinoamérica. Pero además, no solo somos personas que viven en lugares diferentes, y esto es muy importante, porque incluso dentro de Cataluña, con las fases de desconfinamiento, pues ha habido momentos que igual nos podíamos ver, pero solo las que vivimos en Barcelona, ¿vale? Pero además, los roles que cada una tenemos en la investigación son diferentes. Esto no por culpa del confinamiento, sino también en parte por cómo están estructurados los proyectos de investigaciones aquí, donde pueden ser investigadoras a tiempo completo o reconocidas como tales solo las personas que tienen un contrato fijo, y por lo tanto hace que todas las personas que no tienen este contrato a tiempo completo, que son las que están en grisito, o que lo tienen pero al entrar en un segundo momento no pueden entrar a ser como investigadoras, y por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque le cuenta la mitad y por lo tanto le dedican tiempo que está muchas veces aún más fuera de sus espacios de tiempo, ¿vale? Luego hay las cuestiones de los... tenemos en rojo algunas personas que le hemos pedido de ser como consulentes externas, nos dan aportes, pero no están todo el tiempo en las investigaciones. Y hay personas de Latinoamérica especialmente, y ahora se han añadido un grupo italiano, que colaboran más con las partes prácticas, pero claro, todo esto tienes que negociarlo, y también tienes que negociar la cuestión, por ejemplo, de dar de alta al Moodle. Hemos tenido que crear perfiles por todas las personas, pedir a la universidad 8.000 documentos para que la gente pueda tener un mismo espacio de comunicación, ¿vale? Y luego hay personas como Alicia o Aloe que han llegado más tarde porque son... una es Alicia, que es la única persona contratada en el proyecto, y Aloe, que tiene una beca, pero las becas le han dado súper tarde, y aún no es la becaria oficialmente asociada al proyecto, que empezó en el 2019, pero la beca asociada al proyecto aún no la tenemos. Esto implica que todo el tiempo hay que renegociar muchísimas cosas, claro, como es un engranaje con muchos términos, y estos por las reuniones también hace que las cosas sean bastante complejas. Y especialmente porque intentamos este discurso de poner en juego las relaciones de poder sin siempre conseguirlo. Una de las razones, una de las técnicas o de las maneras en que intentamos ponerlo en juego es favorecer que el saber sea distribuido, y por esto implica también muchísimo trabajo de gestión de la información para que todo el mundo tenga acceso a ello y todo el mundo sepa cómo está organizado, de qué manera lo estamos compartiendo, de qué manera lo estamos creando, etcétera, etcétera. Y también todo el discurso de las transparencias en contra de la infoxicación. O sea, todo el mundo puede tener acceso a toda la información, pero al mismo tiempo no tiene que quedar sobrepasada por toda esta información. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho, en nuestro caso tenemos el aula virtual y hemos creado forum con subgrupos que las personas reciben a su email solo los mails de los grupos en los que están activamente de alta, pero en cualquier momento pueden entrar en todos los otros foros para ver qué están haciendo, o para pasar información, para compartirla, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar mantener todo lo máximo de transparente posible sin morirnos por la cantidad de email, por ejemplo.
Otra de las técnicas es intentar tener liderazgos compartidos y distribuidos, y en ese sentido hemos creado diferentes subgrupos que se ocupan de diferentes tareas, tanto de contenido como de gestión y facilitación, ¿vale? Estos subgrupos, algunos los hemos creado en un principio y otros han ido creándose en el proceso por los intereses o las necesidades que iban surgiendo, ¿vale? Y dentro de ellos hay personas que pertenecen a los diferentes grupos en las diferentes realidades regionales. Por eso también toda la complejidad de mantener la información todo el tiempo, ¿vale? Entonces, en este momento tenemos 3 grupos de contenido. Un grupo que se centra más en analizar lo que son las investigaciones previas que se han hecho sobre violencias de género y sexuales en las universidades. Otro grupo que se investiga más de investigar o reconceptualizar esta idea de las violencias como blended, ¿no? En el entorno semipresencial o en el continuo presencialidad-virtualidad. Y otro grupo que se dedica más al análisis de los cuestionarios preexistentes, que a su vez se ha subdividido en 4 subgrupos que hacen un análisis por dimensiones específicas de estos cuestionarios, como la dimensión, por ejemplo, espacial, que hemos encontrado muy, muy importante, o sea, cuando se considera que las violencias sexuales y de género tienen que ver con la universidad. Por ejemplo, si estamos haciendo trabajo de campo, ¿es todavía un espacio universitario o no? Los cuestionarios lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta, ¿de qué manera? ¿Qué tipología o qué idea de violencias de género estamos reproduciendo? Hay muchos trabajos que son simplemente violencias contra las mujeres y, por ejemplo, se desestima completamente la violencia LGTBI-fóbica, o la violencia institucional, que no aparece casi en ninguno. ¿De qué manera somos capaces de darnos cuenta de cómo la interseccionalidad y las relaciones de poder intervienen en los procesos de violencia? Y de qué manera se están promoviendo o facilitando o dificultando estos procesos de detección por parte de las instituciones. Y además, cómo el hecho de que esté detrás una institución en lugar que un sindicato, en lugar que un colectivo feminista, influye en lo que se está preguntando, ¿vale? Esos son los que estamos más investigando ahora en la primera fase del proyecto. Y luego, al mismo tiempo, estamos haciendo todo un proceso metodológico para ver cómo pasar de esta primera fase cualitativa, analítica del propio grupo de investigación, a una fase cualitativa y colaborativa y de construcción colectiva de conocimiento con la comunidad universitaria. Por lo tanto, un grupo metodológico y un grupo de formación para intentar autoformarnos y pedir colaboraciones externas. Y luego, obviamente, los de gestión. Aquí, obviamente, veis un montón de grupos. Esto significa que cada una de nosotras está en 3 o 4 grupos, ¿vale? Y que también los calendarios se tienen que gestionar teniendo en cuenta estas particularidades, ¿vale? Entonces, para resumir, estoy llegando más o menos al final, me faltan 7 minutos o que estoy bien de tiempo. Para resumir, algunas de las cuestiones que hemos pensado como retos son la cuestión de los retos para los procesos feministas de investigación en espacios confinados, que probablemente, o en contextos confinados, que probablemente son contextos que viviremos periódicamente en los próximos años, y esta es una de las cosas que tenemos que tener presente. Es el cuidado, el saber distribuido, el trabajo de red, la puesta en juego en las relaciones de poder, revertir la sensación de alienación y la adaptabilidad continua de todo el proceso de investigación, que se esté repensando continuamente para dar cuenta de las necesidades de cada una. Y algunas de las preguntas que creemos importante introducir es cómo incluir las emociones en el proceso de investigación en un contexto confinado, cómo permitirnos cuidarnos y esto, por ejemplo, toda esta cuestión de decir, hacemos múltiples
subgrupos, porque así distribuimos las relaciones de poder y todo esto, pero esto implica también un montón más de trabajo. Todas las decisiones colectivas ya sabemos que requieren más tiempo, son mucho más interesantes y mucho más potentes, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde ponemos el límite? ¿O cuando eso nos desbarata y va a acabar con nuestros espacios vitales? ¿Qué efecto va a tener que lo público entre tan directamente en lo privado sin que lo hayamos pedido? Esas son algunas de las preguntas y para adelantar lo que será el segundo paso de conocimiento, como os decía, pues estamos ahora pensando, habíamos pensado en hacer grupos de discusión y estamos ahora pensando cómo hacer que no sean grupos de discusión, sino dinámicas colectivas mucho más interesantes. Uy, perdonad que me he vuelto atrás. Ahora, disculpar. Y entonces estamos ahí dudosas. ¿Podremos hacerlas presenciales o tenemos que hacerlas virtuales? Tenemos que preparar, ahora estamos debatiendo si tenemos que preparar los dos modelos contemporáneamente y aplicar unos y otros, si podemos decantarnos solo por uno actualmente. Por un lado sería mucho más fácil decir, vale, hacemos solo trabajos virtuales, ¿vale? Hoy justamente hemos tenido la reunión con el grupo de metodología. Por el otro lado, obviamente en un trabajo, en una dinámica virtual con personas de diferentes colectivos, que sean profesores, estudiantes y personal de administración y servicio, y si pudiéramos incluso personal externalizado que trabaje en la universidad, pero claro, que sea una reunión virtual es aún mucho más difícil conseguir que se integren, ¿vale? Que participen. Pero pensamos que estos espacios virtuales tienen que ser quizás más pautados, más organizados, con preguntas mucho más dirigidas que lo que podemos hacer en un espacio presencial. Y por lo tanto, ¿qué perdemos si renunciamos a la presencialidad completamente? ¿Vale? Pero si hacemos los dos, como dijimos antes, nos estamos cuidando como grupo de montarnos el doble trabajo, por ejemplo. ¿Quién tiene accesibilidad? Como estaba diciendo antes, pues obviamente hay algunos sectores que no son quizás los más empoderados de la universidad, sino justamente los sectores más precarios y con más dificultades y por lo tanto que pueden sufrir la violencia de forma más directa o como mínimo tener menos opciones de defenderse de estas violencias o de poder tener soporte cuando se rebelan al respecto de la misma, que igual son los que tienen menos acceso, ¿vale? Pero al mismo tiempo, ¿cómo crear un grupo donde haya una cierta confianza, un espacio emocionalmente seguro dentro de un proceso virtual con personas que no se conocen? No estamos acostumbradas. Y esto depende mucho también de algo que está en la otra parte de la diapositiva, las diferencias de edades. Quizá las personas más jóvenes están más acostumbradas a estos espacios virtuales y a confiar unas en las otras en los espacios virtuales, pero las personas más grandes, independientemente de las habilidades tecnológicas, no estoy hablando de esto, pero las personas más grandes tienden a no sentirse tan cómodas como en lo presencial, ¿vale? Obviamente hay casos por todo. La cuestión de la protección de datos, de imágenes, claro, estamos hablando de violencias de género sexual en un contexto que igual tienes que usar un espacio como esto, que no es un espacio seguro, es de una empresa que está teniendo todos nuestros datos, que está haciéndose una base de datos fantástica con todo lo que es nuestra vida. ¿Cómo garantizamos la cuestión estética, la protección de datos, etcétera, etcétera? Y en ese sentido también la gente hasta qué punto confiará. No tanto, ya no es solo confiar en nosotras, sino es confiar en todo lo que hay detrás, ¿no? Y también las dinámicas comunicativas, como permitir que participe todo el mundo,
si ya es difícil lo presencial, pero con los años hemos aprendido una serie de dinámicas para facilitar, por ejemplo, pues no sé, yo a veces comento a mi clase que haré, que quien no ha hablado, que si levanta la mano tendrá privilegio de hablar antes de los demás, ¿vale? Si no ha hablado anteriormente. Pero en este contexto no siempre es tan fácil, ¿vale? No tenemos como mínimo, como nosotras como investigadoras, aunque hayamos trabajado muchas de nosotras también como profesoras a través de universidades virtuales, no lo tenemos igualmente trabajado que lo presencial, ¿vale? Y con esto he llegado a mi hora de charla. Lo he clavado, son las 5 exactas de aquí. Muchas gracias. Aquí tenéis, aparte, ahora las preguntas y todo esto, pero os he puesto todas las redes sociales donde podéis encontrar. Intentamos difundir lo máximo posible el conocimiento en Creative Commons, o sea que encantadas de que vayáis mirando lo que queráis y ahora espero que digáis algo vosotras. Gracias. Ok, muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, nos pones ahí una serie de cuestiones que muchos y muchas de nosotras estamos también viviendo como investigadoras, ¿no es cierto? Hace poco a mí mismo me tocó llevar a cabo grupos focales virtuales, lo cual fue realmente un desafío bien interesante. Bien, vamos a dejar algunas. Te voy a leer una pregunta que llegó acá. Bueno, primero que todo me gustaría saludar. Hay muchas colegas y muchas personas conectadas a las que yo quiero harto y que no había visto hace mucho tiempo, así que les veo algunas las caras, otras han escrito en el chat. Así que bueno, me tomo este momento, mi pequeño momento, para saludar y agradecerles que estén con nosotras hoy día. Hay una pregunta en el chat de una colega, de la Yasna Lavalol. Ella dice, ¿cómo pueden propiciar la creación, cómo se puede propiciar la creación de espacios emocionalmente seguros para las investigadoras? Y aquí hay otra pregunta que te la voy a dejar de inmediato, que la ponen también en el chat, de Daniel Catalán. Ah, sí, y otra cosa, la grabación va a quedar disponible. Estamos grabando, va a quedar disponible tanto en el espacio de investigación de Bárbara como en el nuestro. Así que no se preocupen que vamos a tener todo disponible. De aquí en adelante, todo lo que hagamos va a estar disponible para todos y todas y todes. Y acá preguntan, ¿cuál es su parecer respecto de la gestión de la ministra de Igualdad de España? Aquí me lo preguntan, lo ponen acá. Estas preguntas suelen ser bastante complejas, ¿no es cierto? Pero interesante igual. Vayan poniendo por favor sus preguntas en el chat de tal manera que podamos ir leyéndoselas a Bárbara. Mientras tanto, Bárbara, contéstalas, por favor. Vale. Empiezo por la segunda, pero haciendo una pregunta a qué se refiere, porque claro, la gestión de qué, porque está gestionando muchas cosas y tiene alguna cuestión más específica que puede hacer, ¿vale? A ver, ¿cómo se puede crear espacio emocionalmente seguro para las investigadoras? No creo que haya una receta, ¿vale? Creo que es importante que haya múltiples espacios y múltiples relaciones. Por ejemplo, una de las cosas que para mí es muy importante es que la gente más joven del equipo, por ejemplo, tengan una relación directa entre sí y pueden apoyarse las unas a las otras, también para crear como grupo y porque si hay algo que no le va bien, no siempre tengan que depender de alguien que sea más senior y que igual en ese sentido pueden bloquearse más, ¿no? Y por ejemplo, pues el otro día tenía que hacer una pregunta un poco particular, o sea, más privada a una persona que acaba de entrar y entonces lo hablé con otra que es más joven y le dije, oye, ¿por qué no la averiguas tú? ¿No? Que igual contigo es más fácil que pueda hablar. No, obviamente no estoy diciendo que ella ha averiguado algo para que yo lo supiera de escondida, al revés. Era más para cuidarle y decir,
No sé si se está sintiendo más respecto a esto. Puedes preguntarle si quieres comentarte a ti algo y si hay algo, a ver cómo podemos intervenir. Una cuestión de este tipo, ¿no? Intentar mantener cuidado activo todo el tiempo. También para mí es muy importante que, si bien los grupos trabajen conjuntamente, que no se creen estos cierres, por lo cual la gente se vuelve dependiente del grupo, no autónoma individualmente, tiene que hacer todo con el grupo, y entonces automáticamente las relaciones de dependencia son mucho más fuertes, ¿no? Y si hay algo que no va bien, es mucho más difícil poderlo decir. Entonces, dejar que los grupos sean reticulares y que la gente, independientemente del tiempo que lleve en el grupo, pueda mantener sus redes externas al grupo y continuar colaborando con otra gente y traer gente y salirse en momentos y volver a entrar. Eso es algo muy importante, ¿no? Favorecer espacios también de comunicación, que ese es uno de los problemas, por ejemplo, que tenemos ahora, es toda la falta de espacios no de reunión, ¿no? Aquel momento en que vamos a tomarnos una cerveza, o vamos a dar un paseo, o vamos a hacer algo juntas, no obligatoriamente todo el mundo, porque tampoco es la cuestión, no es la cuestión de decir, y ahora hacemos gestión emocional y todos tienen que decir cómo se sienten, pero creo que esto a veces, especialmente porque estamos en grupos que tienen una jerarquía, pues si obligo a la gente a decirme cómo se siente delante de todo el mundo, no creo que le estoy favoreciendo un espacio particularmente seguro, pero favorecer estas complicidades múltiples entre las diferentes personas, yo creo que es una manera, ¿vale? Pero de todas maneras, si quien lo ha hecho tiene alguna sugerencia, encantada, porque siempre tenemos que aprender sobre esto. Okay. Han llegado más preguntas, te las voy a leer acá. Mira, han llegado muchas. Bien, ¿cómo se trabajaría con una política de corresponsabilidad universitaria cuando las relaciones de poder son asimétricas? Pregunta Cristina Andrea Martínez. Luego, Daniel aclara lo que le solicitaste y dice que se refiere a la Ley Integral de Violencia de Género. Luego hay otra pregunta. Dice, ¿la hipótesis sostenida desde el análisis interseccional cuenta con un método cualitativo que puede ayudar como cuestión de género? Es decir, ¿es una apuesta a trascender en la investigación y general desde lo social un método efectivo? No sé si la leo de nuevo. Sí, porque no la he entendido. Perfecto. Esta pregunta es de Reina Leal. Y dice, ¿la hipótesis sostenida desde el análisis interseccional cuenta como un método cualitativo que puede ayudar como cuestión de género? Es decir, ¿es una apuesta a trascender en la investigación y generar desde lo social un método efectivo? Luego hay otra pregunta. Que aquí han puesto... ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de, esto lo hace la colega Sole Reyes, de la UBB también? ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de técnicas como grupo focal, entrevistas en contextos virtuales? Luego hay una pregunta también de Javiera, no está su apellido, disculpe, no lo tengo. Dice, ¿considera que es posible realizar entrevistas en los procesos de investigación que se encuentran en curso en este contexto de pandemia? Y si es así, ¿podría entregarnos algunos tips para que éstas puedan generar un ambiente de confianza, que se dé el espacio para la emocionalidad, se puedan reconocer también algunos aspectos del espacio en el que el sujeto de investigación se encuentra? Hay preguntas ahí sobre lo emocional, ¿no? Luego hay otra pregunta que dice, ¿tiene sujeto? Empieza a contestar a alguna de estas porque si no... Perfecto, ya. Me quedé en Ángela Gutiérrez, ahí vuelvo a leer. Sí, igual si te viene de unificar algunas. A ver, la política de
corresponsabilidad universitaria cuando hay relaciones de poder, ¿vale? No sé exactamente si te refieres, o sea, las universidades como instituciones, ¿vale? O si quieres hablar desde el punto de vista de las investigadoras. Respecto a las universidades como instituciones, yo creo que tienen una... Obviamente, siempre lo que hagan está marcado por un poder de institución, ¿vale? Entonces, no creo que lo que puedan hacer sea suficiente si no hay también colectivos y grupos autoorganizados que colaboren para la defensa de los derechos, por ejemplo, de las estudiantes, de las personas LGTBI, de lo que sea, ¿vale? Entonces, no podemos delegar a las universidades completamente el cuidado de las relaciones o el cuidado o la defensa desde respecto a las violencias de género. Pero podemos exigir que pongan en prácticas mecanismos de protección, de prevención, etcétera, etcétera. Yo creo, y esto es lo que hemos trabajado en una investigación anterior, que sería muy importante en ese sentido que en estos mecanismos colaboren personas y colectivos externos a la universidad para permitir justamente reducir el efecto perverso que puede tener el hecho de que se quede todo dentro de la misma universidad, ¿vale? Y en ese sentido la engancho con la tercera pregunta, ¿vale? Que si lo he entendido bien, hablando de métodos y producción de metodología feminista, creo que hemos de reconocer que el conocimiento no se produce solo en los espacios académicos y es fundamental la colaboración continua entre espacios internos y externos a la academia. No quiero hablar de investigadoras y activistas, porque muchas investigadoras son activistas y muchas activistas son investigadoras. No es que sean espacios separados con una barrera, con un muro entre las dos, pero sí que hay momentos y hay espacios en que se está trabajando que pueden ser diferenciales y es fundamental colaborar para repensar estas metodologías, estas formas de trabajar. Y en ese sentido no hay unas respuestas únicas, porque además en cada contexto yo creo que tenemos que repensar cómo ponemos en prácticas nuestras técnicas y nuestros métodos. Y en ese sentido lo relaciono con la cuestión del uso de las técnicas virtuales para entrevistas o focus group, si se puede hacer o no se puede hacer y si hay algún consejo, ¿vale? Creo que primero de todo depende de quién estamos investigando y sobre qué. Aquí hay un factor fundamental que marca muchísimo la diferencia. Si yo hago una entrevista a una responsable universitaria sobre la política de la universidad, probablemente no cambia mucho si se la hago presencial o virtual, porque me va a contestar como responsable universitaria y entonces más o menos me va a contestar algo muy parecido. Si yo quiero hacer una entrevista sobre a una sobreviviente de violencias de género en virtual que no me conoce, quizás es muy complicado que la entrevista pueda ofrecer aquel calor, aquella relación emocional que se necesitaría para crear la confianza, etcétera, etcétera. Obviamente, sobre todo si no me conoce. Igual si hemos trabajado ya por 2 años conjuntamente, pues sí que se puede. Entonces, yo creo que primero de todo es en la virtualidad pensar quién, cómo y cuándo
con quién, cómo y cuándo queremos entrevistar y estamos investigando, y qué, cómo y cuándo le estamos preguntando. Hay cosas que creo, hay entrevistas y focus group que se pueden intentar hacer. Creo que, como todo conocimiento situado, hay que reconocer cómo esto luego afecta al proceso, pero en algunos casos creo que puede afectar más que en otros, ¿vale? Si, por ejemplo, hago un focus group con personas que están, no sé, creadoras de Wikipedia, ¿vale? Que están acostumbradas a navegar en lo virtual y a moverse en lo virtual, quizás no afecta de manera negativa, particularmente de manera negativa. Si lo hago con personas que nunca han usado una videocámara, nunca han hecho una videoconferencia, probablemente será una grande barrera. Y entonces, en ese sentido, como recomendaciones específicas por introducir el emocional, yo creo que es cuidar mucho el proceso de contacto con la persona, el proceso previo de contacto con la persona, considerar si realmente es posible con esta persona dadas estas condiciones o si es mejor utilizar otro formato o aplazarla, ¿vale? No puedo decir mucho más al respecto. Y la que me había quedado, a ver, en mi opinión sobre la ley o la gestión de la ministra de Igualdad, porque son dos cosas diferentes. Esta ley no ha sido diseñada por esta ministra de Igualdad, sino desde hace unos cuantos años. La ley de violencia de género tiene unos límites importantísimos. Es una ley que es pionera en Europa. Tiene una parte de descripción del problema que reconoce la dimensión de la estructuralidad de las violencias, que es bastante buena, pero luego tiene una parte, cuando pasa la parte de aplicación, se reduce simplemente a la violencia que se desarrolla en parejas heterosexuales elimina todas las otras, no tiene en consideración todas las otras violencias. Y entonces es una ley súper limitada. Si es una ley donde todo lo que es prevención o formación, etcétera, etcétera, viene dejado sin especificar. Se especifica que se tendrá que hacer, pero luego no se han hecho políticas para su implementación. Por ejemplo, según la ley es obligatorio que en las universidades se incluya formación de violencias de género específica. Sin embargo, se han aprobado todos los planes de estudio de todas las universidades sin esto. Son planes de estudios que pasan por el reconocimiento ministerial. Se le ha dado el reconocimiento ministerial sin que cumplan con la ley. Por lo tanto, hay muchas cosas que quedan en papel mojado. Si era esto que te referías, si no, sigues preguntando mientras recojo las otras preguntas. Si hay alguna cosa que he dicho que no se ha entendido bien o que queréis más información, me seguís preguntando. Que no sé quién ha... Esa es la otra cosa, no sé quién ha preguntado, entonces no sé verle la cara, no sé si le he contestado de la manera que quería o no. Queda todo así, en el aire. Sí, lamentablemente sí, queda como un poquito en el aire. Yo voy a leer algunas preguntas y si les parece, a 5 minutos de cerrar abrimos micrófono y entonces pueden a lo mejor hacer una pequeña interacción, pero para que alcancemos a escuchar las preguntas. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo se podría lograr la construcción de las definiciones de indicadores de violencia de género? ¿Cómo se podría lograr que esta construcción sea lo más cercana posible a la realidad en la que viven los sujetos al utilizar los medios virtuales? Se refiere a los indicadores. Otra, aquí yo agrupé algunas preguntas. Algunas preguntas están orientadas a saber si tú conoces o has tenido experiencias de investigación-acción en virtualidad. Y algunas otras están orientadas a preguntar acerca de cómo se puede avanzar en los conocimientos situados, ya que tú citaste a Donna Haraway al principio, en relación a lo virtual. Vale. Primero de todo, no soy una experta en investigación virtual, ¿vale? Para mí también es un ámbito nuevo, ¿vale? Y por esto, bueno, os puedo dar alguna opinión, pero quizás hay personas más expertas que yo
en esto. Yo no he hecho mucha investigación virtual, ¿vale? Respecto a la construcción de indicador que sean los más cercanos a la realidad en los espacios virtuales, es justamente lo que estamos trabajando ahora, ¿vale? Estamos trabajando con la idea de no está cerrado. Hemos tenido una reunión hoy, vamos a tener una reunión dentro de 2 semanas y luego vamos a tener una presencial en que experimentamos esto con las demás investigadoras. La idea es intentar introducir diferentes... al momento, nuestra idea es pensar en dimensiones que queremos trabajar en el cuestionario. Estas dimensiones las estamos pensando a partir de este trabajo que hemos hecho tanto sobre lo que ya se ha investigado como sobre el análisis de los cuestionarios como sobre el continuo blended de las violencias. Estamos pensando en crear estas dimensiones o identificar estas dimensiones y luego a partir de ellas trabajarlas con diferentes técnicas. Hemos pensado la utilización de unas técnicas que mezclen los debates virtuales con estas herramientas que no sé el nombre exacto, como se dice técnico, pero esta en que puedes contestar a una pregunta de multiple choice y te sale automáticamente la respuesta con el gráfico, o que puedes responder con una palabra y todo el mundo ve la palabra que has puesto, o que puedes dar una respuesta abierta y combinar las dos cosas con el debate, ¿vale? Para permitir la participación de más gente posible. Pero como os decía, la limitación que le vemos es como que tiene que estar todo mucho más centrado en ese sentido y por lo tanto podemos correr el riesgo de perder alguna información. Por esto hemos pensado de combinar esto con algunos grupos, focus group, que o bien sean presenciales o sean como mínimo focus grupos exploratorios más abiertos sin tanta estructuración, ¿vale? Y como además tenemos una segunda tanda de focus group, o sea, las primeras tandas serían 28, luego tenemos otros 14 después del análisis de todos estos. Y en la segunda tanda esperamos poderla hacer en presencial y así compensar parte de esto, ¿vale? Es una experimentación, o sea, os diré después cómo nos ha funcionado. Sobre investigación-acción en la virtualidad, a ver, creo que es muy fácil si el contexto, la comunidad en que queremos hacer una investigación-acción es una comunidad virtual, que es como se ha usado normalmente la investigación-acción en la virtualidad. Si no es una comunidad virtual, obviamente tienes que crearla, porque si no, no tiene mucho sentido la investigación-acción. Para mí en investigación-acción siempre hay que cuidar la cuestión de si es investigación-acción o si es investigación-acción participativa, porque muchas veces llamamos participativas investigaciones-acciones en que damos la palabra a los sujetos, pero no participan de la definición de lo que es todo la metodología, el análisis, todo el proceso, las preguntas de investigación y todo esto. O sea, estamos muchas veces vendiendo como investigación-acción cosas que no son tales, ¿vale? Una investigación-acción participativa de verdad requiere muchísima implicación por parte de los sujetos y entonces creo que virtual se puede hacer solo con sujetos que realmente viven la virtualidad como un espacio muy propio, creo yo, ¿eh? Igual me equivoco, pero esta es mi opinión. Y la última me la he apuntado mal, había cómo se puede... Tiene que ver con la incorporación de los conocimientos situados desde lo virtual. Bueno,
creo que allí, o sea, los conocimientos situados se aplican en todo el proceso. Entonces, yo creo que allí no es un problema la cuestión de virtual o presencial. Porque el conocimiento situado requiere una honestidad sobre nuestros posicionamientos y la puesta en discusión de cómo este está funcionando o está influyendo en los procesos de producción de conocimiento. Por lo tanto, que sea presencial o virtual no quita que va a ser muy difícil en ambos casos, pero no le veo una dificultad particular en lo virtual en cuanto los conocimientos situados no parten de la cuestión de tener que decirle a la persona con la que trabaja todo sobre tu vida, sino tienes que introducir una perspectiva más clara desde qué punto de vista estás mirando y sobre todo a qué teorías ha hecho referencia de qué punto de partida estás saliendo y cómo tu punto de partida está influenciando en tus preguntas y en tus análisis. Respecto a cómo es el conocimiento de la situación de los otros sujetos con los cuales participamos, obviamente depende mucho de qué estamos investigando y cuánto queremos o podemos saber sobre ellas y ellos. Y allí depende también de si realmente, qué es realmente importante que sepamos para poder reconocer lo que nos están diciendo, ¿vale? O cómo esta persona quiere mostrarnos cuánto su posicionamiento ha influido en su forma de conocer. No siempre saber todos los detalles es una práctica ética. Entonces, claro, es como bastante complicado. No sé si... Ya, yo ahora dejé abierto, pueden abrir sus micrófonos, preguntar si quieren preguntar alguna cosa directamente a Bárbara y así ella tiene más información también. Hola, yo soy Daniel Catalán, yo era el que había hecho el problemático que hizo la pregunta respecto de España. A mí me pareció, digamos, que con respecto a esa ley me llama la atención porque la verdad encuentro que esa ley genera mucha desigualdad frente a la ley entre los individuos. O sea, también comparto la apreciación que debiera esa ley, digamos, abarcar otras formas de violencia porque en el fondo refleja que la única violencia que se busca atender es la que se produce en una única dirección, no reconociendo, digamos, otras formas de violencia, como usted había dicho, y debiera ser más amplia. Pero me llama también la atención la desigualdad frente a la ley entre las personas que produce, porque, por ejemplo, incluso hay muchos casos registrados y personas, digamos, que están tratadas en la medida de lo posible de alzar la voz, de cómo, por ejemplo, frente a un mismo delito, por ejemplo, hombres reciben penas más altas y en los fallos judiciales se especifica con plena claridad de que es por el hecho de ser hombre, no por otra cosa ni agraviante. Entonces eso es también la parte que a mí me llama la atención, de que si bien esto es un caso muy específico, no sé, me llama la atención que en algunos casos se busca en otras cosas, en otras políticas, generar una desigualdad frente a la ley con tal de obtener una igualdad de resultados, digamos, frente a las personas, o resultados más moralmente deseados por algún grupo en específico. No sé si usted dice que eso es una constante o caso A ver, particular. creo que partimos de puntos de vista bastante diferentes. Para mí la crítica a la ley no depende del hecho de que haga una protección a uno de los colectivos que estadísticamente está mucho más afectado por las violencias de género, que es el colectivo femenino, o de las mujeres, sean cis o trans. Yo creo que sí que hay que considerar que hay un marco social en que las violencias son generizadas y que el problema no es, el problema es que consideramos los actos en sí mismos y no todo lo que
un mismo acto en qué contexto está producido y en las relaciones de poder marcan estos actos. Si yo como profesora le hago una caricia a alguien, no es lo mismo que si se lo hago como vecina de casa, ¿vale? La capacidad de respuesta está. Entonces, en una sociedad que es claramente heteropatriarcal, creo que las leyes sobre las violencias de género han sido importantes en ese sentido. Ahora, que esto excluya otros tipos de violencia, como por ejemplo las violencias de los colectivos LGTBI o las violencias institucionales o las violencias hacia sujetos, incluso en algunos casos hacia sujetos trans, digo en algunos casos porque en realidad la ley permite a las mujeres trans de obtener un mínimo de defensa por un error legal, no porque realmente lo querían, pero bueno. Esto es un problema, o que no incluye las violencias institucionales. Yo creo que pensar que no tenemos que tener leyes que diferencien por género, porque estamos en la distribución de los géneros, y quizás en un futuro, encantada, pero de momento hay unas diferencias estructurales de género muy fuertes, hay una cantidad de mujeres que mueren y que están violadas y que sufren violencias de género mucho más superiores, infinitamente superior de lo que les pasa a los sujetos varones, y creo que esto necesita de medidas específicas. Este es mi posicionamiento. Pero sí que se está moviendo ahora para pedir una ley de derechos LGTBI-fóbicos a nivel estatal, que en Cataluña la tenemos, pero obviamente no tiene vertiente penal, porque Cataluña no tiene competencia en lo penal, ¿vale? Pero sí que se está pidiendo y esperemos que se tenga pronto una ley de defensa de este tipo. Si nadie tiene otra pregunta, me gustaría hacer otra, pero ya dejando a un lado... no, perdón. Hay otra persona, Daniel, gracias. Carolina. Sí, Carolina. Hola, buenos días todavía. Bárbara, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Carolina Garcés, yo soy académica de la Universidad Arturo Prat, en Iquique, en Chile, en el norte de Chile. Con unas colegas hemos empezado a trabajar en el levantamiento de información sobre violencia en la universidad. Hemos partido con estudiantes de trabajo social, de derecho, y bueno, como tu presentación versa sobre la idea de ir levantando categorías, de ir revisando esas dimensiones. Bueno, después está la página ahí del proyecto como para ir profundizando en esa información. Pero claro, obviamente tú quieres perfeccionar también ese proceso de investigación y también perfeccionar el grupo con el cual estás trabajando. Por lo que vi, o lo que entendí, ustedes están centrándose en proyectos más en España, en Europa, o en América Latina también. Mira, como para ver la posibilidad de con el grupo de investigación poder tener algún feedback de estos instrumentos, de ir mejorando también el proceso de levantamiento de información, porque, o sea, coincido con lo que tú planteas, en que los estudios sobre violencia al interior de las universidades son escasos, es muy difícil hacer las pesquisas, los instrumentos se están levantando, uno tiende a utilizar quizás aquellas experiencias en otros países, utilizando elementos más estandarizados, y así vas aprendiendo en ese sentido. Entonces, posibilidades como de feedback, como para ir mejorando eso, porque es desde la experiencia acá chilena. A ver, nosotras en este momento, si bien te he entendido, gracias Carolina primero, bueno, gracias a todas, que no os he hecho gracias por haber aguantado todo este tiempo. Si bien lo he entendido, a ver, nosotras en este momento estamos revisando instrumentos que se han utilizado tanto en el contexto español como en el contexto latinoamericano, como en el contexto norteamericano, inglés, australiano, neozelandés, etc. Sobre todo estamos revisando cosas en inglés y en castellano, ¿vale? Quizás luego revisaremos algunos en italiano si son diferentes, pero lo que quiero decir es que si tenéis un cuestionario, lo podemos revisar, o sea, lo podemos analizar como analizamos los demás,
y el trabajo que estamos haciendo de análisis lo podemos compartir. Esto sí, a nivel de conclusiones de cómo debería hacerse el cuestionario, claro, nuestra idea es que llegarán, las nuestras llegarán de aquí a un año o 2 años, ¿vale? Porque el proceso quiere ser colectivo, quiere ser participativo, y entonces, claro, no vamos a poderlas dar mucho antes, ¿vale? Pero sí que respecto a cómo nosotras podemos analizarlo, si nos lo pasas como unos más de los que tenemos y decir lo que pensamos, en qué pensamos que puede ser útil o no, qué dimensiones nos parece que le faltan y todo esto, si es esto que te interesa. Sí, sí, o sea, aparte de eso poder, bueno, que sirva como instrumento y sobre todo ir perfeccionando, porque el tema de los instrumentos para hacer el levantamiento, obviamente siempre van apareciendo dimensiones, ideas, criterios que a lo mejor no los manejaste. Claro, es que nosotras esto, o sea, lo daremos, sí que la idea es hacerlo una vez que lo tengamos diseñado, es hacerlo público y compartible y que la gente lo pueda utilizar todo lo posible, pero claro, no podemos adelantar pasos, porque si queremos acabar el análisis no podemos ya dar los resultados. Gracias, gracias. Bien, ya estamos en la hora de cierre de la actividad. Les agradecemos mucho su asistencia, le agradecemos por supuesto a Bárbara su generosidad. Yo le escribí y inmediatamente empezamos las negociaciones, las conversaciones y me dijo que sí, pero me dijo que sí al tiro. Así que le agradezco mucho, agradezco a todos y a todas y a todos participaciones. Vamos a continuar vinculadas, nosotros les vamos a enviar al mismo correo que ustedes nos enviaron para inscribirse ahora el link donde va a estar la grabación de la conferencia y también información acerca de nuestra próxima conferencia que es en 2 semanas más y que se va a tratar de la enseñanza en investigación. Estoy buscando acá, pero no lo encuentro. El tema específico, pero se va a tratar de eso, de la enseñanza y la investigación, ya les vamos a estar contando, así que les agradecemos un montón que hayan venido y nos seguimos encontrando. La idea del encuentro es continuar trabajando durante la virtualidad, ver si a lo mejor podemos finalmente presentar algunos de nuestros trabajos como investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado en las últimas sesiones del encuentro, así que manténganse atentos y atentas porque la idea va a ser efectivamente a ver si nos encontramos, hoy día es nuestro primer encuentro, pero y lo hemos inaugurado espectacularmente con la presencia de Bárbara, así que les agradecemos mucho, nos vemos en nuestro próximo encuentro y esperen nuestro correo que va a llegar en estos días. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias a todas y todos. Gracias a ti, Bárbara. Gracias, gracias. Besos virtuales. Y a cuidaros. Chao, muchas gracias. A cuidarse todo el mundo. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Vamos a... Ya desconectamos. ¡Oh, la Rosadita! ¡Ay, qué alegría verle! Hay mucha gente que no la veía hace mucho tiempo y es muy bonito verles. La Rosana Ponce estaba. ¿Ah, sí? Sí, no hacía ceñita.